Bueno, pues vamos a comentar las cuatro ecuaciones de Maxwell que dominan el electromagnetismo, que en verdad son cuatro recopilaciones de leyes experimentales y hechos experimentales, que simplemente pues sintetizó todo el electron, o sea, recopiló todo el electromagnetismo. La primera, bueno, el orden da igual, pero la primera no es ni más ni menos que la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que el flujo a través de una superficie cerrada del campo eléctrico, o sea, la integral de superficie sobre la superficie S del producto escalar de E por el vector diferencial S, y como es cerrada, pues esta integral de superficie es una integral cerrada. Pues la ley de Gauss dice que el flujo a través de una superficie cerrada del campo eléctrico, es directamente proporcional a la carga que hay encerrada. Y la constante proporcional es la inversa de la permitividad eléctrica, o sea, que la integral sobre la superficie S de E por diferencial S es Q partido por epsilon sub 0. Pues esta es la primera ecuación de Maxwell, esta es en forma integral. Ahora, para pasar la forma diferencial, simplemente aplicamos el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, que nos dice que el flujo a través de una superficie cerrada es como la integral de volumen de la divergencia de ese vector. Entonces, la integral de volumen, y como ahora hemos pasado de una integral de superficie a una integral de volumen, ahora es diferencial v. Pues, y ahora en el otro lado simplemente aplicamos que como la densidad de carga es la integral, o sea, perdona, al revés, que la carga es la integral de ρ por diferencial v, o sea, la carga encerrada en un volumen v es simplemente la integral de la densidad de carga por diferencial v. Pues eso lo aplicamos aquí. Entonces ponemos que esto es 1 partido epsilon sub 0 por la integral de volumen de ρ diferencial v. Y ahora, si os fijáis aquí, como en los dos lados de la ecuación hay integral de v diferencial v, y en la ley de Gauss la superficie que cogíamos era arbitraria, pues entonces el volumen que hay encerrado en esa superficie también será arbitrario. Pues entonces simplemente se puede eliminar integral diferencial v con integral diferencial v, y nos queda la forma integral de la ecuación, que es la que normalmente suele escribir, que es que la divergencia del campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad de carga encerrada, siendo epsilon sub 0. Pues esta es una de las ecuaciones de Maxwell. Ahora, la segunda ecuación de Maxwell, pues no es simplemente la ley de Faraday-Henry de la inducción magnética. Entonces, se sabe que un campo puramente electroestático no provoca una circulación de carga. Entonces, si el campo es puramente electroestático, la circulación del campo eléctrico, o sea, la integral de E por diferencial L a través de una curva C, que va a ser cerrada, siempre vale cero, o sea, no permite circulación. Pero si existe un flujo de campo magnético a través de esa superficie que define el circuito C, o sea, yo tengo aquí un circuito y si aquí solo hay un campo electroestático, las cargas no circularían. Pero si por esta superficie que define el circuito el flujo del campo magnético es variable, o sea, el flujo del campo magnético es B por diferencial S, integral de B por diferencial S, pues si eso varía con el tiempo, la circulación va a ser distinta de cero, o sea, que la circulación es simplemente la variación, o sea, la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, o sea, de la integral de B por diferencial S a través de la superficie S que define la curva cerrada C. Pues esta, ahora, para pasar la forma diferencial, ahora lo que aplicamos es el teorema ahora, el del rotacional. Sabemos que en la circulación de cualquier campo vectorial es igual que la integral. Bueno, esta es primero, esta es en forma
en forma integral y a la forma diferencial. Aplicamos el teorema de rotacional. Pues es simplemente cambiamos la curva por la circulación de un campo es el rotacional de ese campo, pero en vez de por la curva, por la superficie que define lo mismo. La superficie esta, pues el rotacional del campo aquí es como si fuese la circulación, pues la podemos sustituir. Ahora, como la integral es de superficie, pues por diferencial S. Pues lo mismo, menos d dt de integral b ds. Y lo mismo de antes, como tanto las curvas en general como la superficie y demás son arbitrarias, aquí podemos eliminar integral de s ds, integral de s ds. Y nos queda la forma más, la que se suele escribir, que es que el rotacional del campo eléctrico no es más que la derivada con respecto al tiempo cambiado de signo del campo magnético. Ahora, la tercera, pues no es nada más, ahora ya pasamos, estas eran las dos que definían el campo eléctrico, y ahora son las dos que definen el campo magnético. La tercera es simplemente, como sabemos que no existen monopolos magnéticos, pues si yo cojo una superficie cerrada arbitraria, como aquí no van a haber monopolos, por ejemplo, si yo tengo el polo positivo y el polo negativo aquí, las líneas entrarían y saldrían, y si os fijáis, las que entran, o sea, las que salen luego vuelven a entrar y viceversa. O si pillo los dos polos, los pillo fuera, polo positivo, polo negativo, lo mismo, como van de un polo a otro y demás. Tantas líneas que entran, líneas que salen. O sea que siempre el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada va a valer cero. O sea, integral de B por diferencial S siempre va a valer cero. Bueno, pues esto es simplemente un hecho que ocurre, y no, como no se han encontrado monopolos, pues siempre el flujo del campo magnético va a valer cero. Y ahora, para pasar la forma diferencial, como hacíamos antes, pues aplicamos el teorema de la divergencia. Tenemos que la integral, por la superficie S, que la integral sobre una superficie cerrada es como la divergencia sobre el volumen que define. Pues como eso vale cero, pues vale cero. Entonces, podemos aplicar aquí v, diferencial v, y no pasa nada, porque como a un 0, y lo mismo, se va este con este, y nos queda la forma habitual, que es que la divergencia de b siempre vale 0. Y ahora, por último, la cuarta ecuación de Maxwell es la ley de Ampère-Maxwell, porque parte de la ley de Ampère. Ampère descubrió que el flujo, o sea, que la circulación de un campo magnético es proporcional a la intensidad que... O sea, si yo tengo una curva aquí cerrada y tengo un hilo con una intensidad I, la circulación que provoca, o sea, la rotación que provocaría en cargas que estuviesen ahí cerca, es directamente proporcional a la intensidad que hay aquí. O sea que mientras más intensidad hay, más rotación provoca. Claro, tiene sentido para un campo magnético. Pues entonces, expresada matemáticamente, es la circulación, la circulación del campo magnético, o sea, la integral de B por diferencial L sobre una curva cerrada, es directamente proporcional a la intensidad, y ahora aquí la constante proporcional es la permitividad magnética. Pues esta ecuación queda incompleta porque no quedaría una discontinuidad, por ejemplo, cuando en las cargas y descargas de los condensadores. Entonces, Maxwell la completó, pues suponiendo que también se pueden crear una intensidad que se llama intensidad de desplazamiento, que es que los campos eléctricos variables, o sea, los flujos de campos eléctricos variables también, o sea, Maxwell definió la intensidad de desplazamiento como el flujo del campo eléctrico por diferencial S. O sea, como eso, pero su derivada, perdona. O sea, que se provocaba una intensidad
una intensidad de desplazamiento cuando se podía derivar con respecto al tiempo el flujo del campo eléctrico. Pues entonces la completó añadiendo un término, y aquí, o sea, un término que era epsilon sub 0, mu sub 0, intensidad de desplazamiento. O sea que la ecuación en forma diferencial sería eso, en forma integral, E sub 0, mu sub 0, y la integral ahora nos la metemos dentro como una derivada parcial, o sea, la derivada nos la metemos dentro como una derivada parcial, más, o sea, por el flujo a través de la superficie cerrada de la derivada parcial con respecto al tiempo del campo eléctrico. Y ahora, para pasar la forma diferencial, pues utilizamos pues hay que definir el vector intensidad de corriente, o el vector, o sea, el vector de densidad de corriente de transporte, el vector J, que es el flujo del vector I, que la intensidad se define como el flujo del vector J a través de una superficie. Entonces, para ponerla en forma diferencial, aquí aplicamos el teorema de rotacionar, o sea, pasamos de circulación, o sea, una integral cerrada sobre una curva, a la integral sobre la superficie que define la curva, de el rotacional de B por diferencial S. Ahora aquí aplicamos esto, decimos que esto es mu sub 0 por el flujo del vector J, y más epsilon sub 0, mu sub 0, integral de flujo de la intensidad de desplazamiento. Y ahora vamos a hacer lo de siempre, integral S diferencial S está en todas, pues la podemos eliminar. Entonces nos queda ahora la forma diferencial, que es que el rotacional del campo magnético es mu sub 0 por el vector J más mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada parcial de E con respecto al tiempo. Y esta es la cuarta ecuación de Maxwell.